Me indican, por favor, cuando se ve la presentación. Ya se ve. Muy bien, gracias. Bien, Ya sé, profesor. vamos a ver el último tema. En este caso se llama análisis de circuitos en corriente alterna por método de nodos. Hemos visto hasta este momento los métodos analíticos que se utilizan tanto en corriente directa como en corriente alterna, empezando primero por la ley de Ohm, luego por las leyes de Kirchhoff, por último el método general de mallas y el método general de nodos, tanto en corriente directa y ahora en corriente alterna. Vamos a ver nuestro último tema correspondiente. Bien, para que yo pueda aplicar el método de nodos, se sugiere que en la mayoría de los componentes estén en conexión paralela, que es lo que nosotros observamos con nuestro circuito eléctrico aquí presente. Para que yo pueda aplicar este método, debo de asegurarme que mis agrupaciones de mis tres elementos pasivos, ahora conocidos como admitancia de elemento, deben de estar en las unidades correspondientes. ¿Qué significa esto? Que el término resistivo esté en términos de conductancia, que la inductancia esté en henrios a la -1, y en el capacitor no hay ningún problema si está en farads. Si el sistema de bobinas acopladas no estuviera en henrios a la -1, tendríamos que aplicar el método correspondiente para pasarlo a invertancias. Recordemos que en este caso, cuando observas que la bobina no está en valor de invertancias, simplemente aplicas la transformación del circuito del dominio del tiempo hacia el dominio a la frecuencia de forma normal. ¿Sí? Entonces, en este caso, recordemos lo siguiente. En un sistema de bobinas acopladas es importante verificar si las inductancias mutuas son positivas o negativas, cuando nosotros sacamos el determinante de las inductancias propias y mutuas, y posteriormente sacarlo a través de las invertancias correspondientes. Por observación solo ocuparemos estas expresiones en caso de que las bobinas se encuentren en valor de inductancias y verificamos su orientación y su marca de polaridad. Para este ejemplo, están asignadas las orientaciones y el valor de las bobinas están en invertancias, por lo cual solo utilizaremos la fórmula de la admitancia. ¿Sí? La admitancia del elemento es a través de la conductancia, que es la parte resistiva, y la susceptancia, que es en este caso la parte positiva, es el capacitor, y la parte negativa es la invertancia. En el caso de la admitancia mutua, simplemente es igual a menos J de la invertancia KL sobre el valor de omega. Algo muy importante, este signo va a afectar al valor de la invertancia, sea positiva o negativa. Eso implica que puede haber un cambio de signo en la admitancia mutua. ¿Sí? Entonces, recordemos, si las bobinas estén en términos de inductancia, hay que sacar las invertancias y luego aplicar la fórmula para sacar las admitancias en la transformación del circuito del dominio del tiempo hacia el dominio de la frecuencia. ¿Dudas hasta aquí? No, prof. No, prof. Realizamos la transformación del circuito y ya tenemos lo que son las agrupaciones de los elementos. La primera agrupación es la fuente de corriente junto con la admitancia 1, el cual internamente está conformada por un resistor y una bobina. Recuerden que en este caso las admitancias ahora van a ser representadas por pequeños rectángulos, ¿sí? Donde ese rectángulo puede tener una parte real y una parte imaginaria. Todo depende de la agrupación de los elementos pasivos en conexión paralelo, ¿sí? Correspondiente en cada uno de ellos. También es muy importante no olvidar que las orientaciones de los elementos deben de estar tal cual como estuvieron en las orientaciones de los elementos, antes de la transformación del tiempo a frecuencia. ¿Sí? Una vez ya transformado el circuito, tenemos lo siguiente. En este caso, observen el diagrama del lado derecho y tenemos ya el circuito en términos de admitancia representado simplemente por sus rectángulos. No nos interesa ya observar la parte interna, solamente esta situación. Ahora, para que yo pueda aplicar el método de nodos, lo que siempre debo de estar al pendiente es las terminales de las admitancias
dónde se encuentran conectados. Para que yo pueda, en este caso, este circuito que ya se encuentra en el dominio de la frecuencia, puede ser resuelto por cualquiera de los métodos analíticos que hemos visto hasta este momento, ¿sí? En este caso, en las leyes de Kirchhoff en conexión paralelo podríamos obtener los resultados en cada uno de estos elementos. Sin embargo, vamos a aplicar el método general de nodos. Dice que en este caso es encontrar un sistema de ecuaciones lineales, se necesita determinar el número de nodos independientes. En este caso, recordemos el procedimiento, a través como lo hicimos con las leyes de Kirchhoff. Tenemos 4 elementos. El primer elemento es la fuente de corriente junto con la admitancia 1. El segundo elemento es la admitancia 2. El tercer elemento es la admitancia 3. Y el cuarto elemento es la admitancia 5. Recordemos que las agrupaciones de estos elementos, ¿sí?, tenía que ver con una fuente de corriente, una fuente de tensión y la admitancia del elemento. Y estos conformaban el elemento general tipo paralelo, ¿sí? Pero esa agrupación puede contener los 3 elementos, 2 elementos o inclusive un solo elemento, que es lo que ocurre con las admitancias 2, 3 y 4. E identificamos nuestro número de nodos, que es precisamente donde se hacen las conexiones de las terminales de estas admitancias. Tendríamos el primer nodo en la parte superior, el segundo nodo en la parte inferior y el tercer nodo al costado del lado derecho en la parte superior. Y uno de ellos lo vamos a nombrar nodo base o nodo de referencia, que en este caso el nodo base por lo regular viene siendo aquel que contenga la mayor cantidad de terminales conectadas a ese nodo. De esta manera podemos determinar el número de nodos independientes, que en este caso serían 2, ¿sí? Y también podemos identificar el número de mallas independientes, que también serían 2, ¿ok? Pero el que nos interesa el dato es el número de nodos independientes. Recordando la metodología del primer paso era agrupar y asignar la orientación de cada elemento general tipo paralelo. Para eso ese paso lo realizamos en el momento de pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Es importante que dejemos las orientaciones propuestas desde el origen antes de la transformación, es decir, los segmentos de orientación, sobre todo cuando viene el sistema de bobinas acopladas, puesto esto nos define si la inductancia mutua es positiva o negativa. Ya una vez identificados los nodos de conexión, el nodo base y transformado nuestro circuito con las orientaciones propuestas, el método es muy sencillo. Lo único que siempre vamos a estar observando son los nodos y las terminales donde se encuentran los elementos, sobre todo de admitancia. ¿Ok? Dice lo siguiente: el primer paso, asignaremos a cada nodo independiente del circuito la connotación UN, llamado diferencia de potencial, y propondremos un nodo de referencia. Tengo mi primer nodo de conexión llamado diferencia de potencial U1. Tengo mi nodo de independiente llamado U2, diferencia de potencial U2, ¿sí? Y por último, mi nodo base, mi nodo de referencia. Entonces, nosotros nos vamos a guiar por los nodos de conexión y por las terminales de los elementos que estén conectadas a estos nodos. Una vez que ya tengo definido mi nodo de diferencia de potencial, y que son los nodos independientes analizados, ¿sí?, y mi nodo de referencia, empiezo a encontrar lo que es la ecuación principal de nodos, que en este caso es m igual a 1 a la sumatoria de números independientes por las admitancias propias y mutuas entre los nodos por la diferencia de potencial del nodo analizado. Y esto va a ser igual a menos la sumatoria de k igual a 1 número de elementos de la incidencia k, n por la corriente de la fuente de corriente más la corriente de la fuente de voltaje. Y en este caso el número de nodos independientes son 2, por lo tanto nuestro sistema será de 2 por 2. Si analizamos el nodo 1, que es en este caso esta diferencia de potencial que tenemos aquí en la parte superior del lado izquierdo, ¿sí?, empezamos a analizar la admitancia propia del nodo 1, ¿sí?, por su diferencia de potencial U1, más la admitancia que relaciona entre el nodo 1 hacia el nodo 2 por su diferencia de potencial U2. Y luego igualamos
a preguntarnos si en el nodo que estoy analizando, que es el nodo 1, existe alguna terminal donde exista una fuente que esté conectada a ese nodo. En este caso se encuentra la corriente de la fuente de corriente, ¿sí? Entonces colocamos menos, empezamos con la incidencia. Recuerden que el primer par es elemento y el segundo es el nodo que estoy analizando. Entonces, elemento 1 con respecto al nodo 1 por la corriente de la fuente de corriente 1. ¿Alguna otra fuente que esté conectada a este nodo? No. Entonces ya no hay más que fuentes que agregar después de la igualdad. Cuando analizo mi nodo 2, que es en el caso de la segunda ecuación, me pregunto la admitancia mutua que existe entre el nodo 2 hacia el nodo 1 por su diferencia de potencial 1, más la admitancia propia del nodo 2 por su diferencia de potencial U2. Y nuevamente igualo a fuentes que estén conectadas sus terminales a este nodo. En este caso, si observamos el diagrama del lado derecho, no hay ninguna terminal de alguna fuente que esté conectada al nodo. Por lo tanto, su igualdad va a ser a 0. Entonces, ya cuando tengo mi ecuación principal del método de nodos, ahora me interesa conocer las admitancias propias y las admitancias mutuas entre nodos, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a buscar en el siguiente paso. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? Ninguna, prof. No, ¿Sí? no, prof. Entonces, para encontrar la admitancia propia del nodo, tenemos la siguiente ecuación. Dice que la admitancia propia del nodo, que es YNN, que en este caso sería la admitancia 1,1 y la admitancia 2,2 de nodos, es igual, acá igual a 1 al número de elementos, de las admitancias de elemento. En este caso, las admitancias, recuerden que son las agrupaciones de los elementos pasivos, que ahora son representados con este pequeño rectángulo, ¿sí? Por la incidencia K, N elevado al cuadrado, más la doble sumatoria de K igual a 1 al número de elementos, L igual a 1 al número de bobinas, de las admitancias propias y las admitancias mutuas, perdón, de la bobina K hacia el nodo N y la bobina L hacia el mismo nodo N. En este caso dice que el inductor K y el inductor L se encuentran conectados al nodo N, ¿sí? Vamos a ver qué significa esto. Vamos a encontrar primero la admitancia 1,1. ¿Sí? Para que yo pueda encontrar la propia de la admitancia 1,1, la primera parte del algoritmo hace referencia a las admitancias de elemento cuya terminal está conectada al nodo, ¿sí? En este caso, ¿qué admitancias de elemento están conectadas? Sus terminales, y esa es la clave de esto, las terminales hacia el nodo. Las de 1 y 2, ¿no? Las de 1 y 2, ¿ok? Luego, en la segunda parte del algoritmo, nos hace la pregunta si esta admitancia contiene un inductor, ¿sí? Y si la admitancia 2 también contiene un inductor, que es lo que hace referencia a que el inductor K y el inductor L pertenecen al nodo 1, están acoplados magnéticamente, ¿sí? En este caso vemos que el acoplamiento existe entre el elemento 2 y el elemento 1, cuyo internamente contiene una bobina y que esa bobina, su terminal, está conectada al nodo que estoy analizando, ¿sí? Entonces, vamos a ver el algoritmo. Dice, si consideramos a las admitancias de elementos cuyas terminales están conectadas directamente al nodo, ¿sí? La admitancia propia del nodo Y11, y sigue siendo el algoritmo, tenemos lo siguiente. La primera parte se trata de admitancias que sus terminales están conectadas al nodo. La segunda parte se trata de admitancias de elementos que están conectadas al nodo mismo y que cada admitancia contiene bobinas y estas están acopladas magnéticamente, ¿sí? Que es lo que tenemos aquí. Entonces, si reescribimos la ecuación con los valores siguientes, tenemos lo siguiente, ¿sí? La admitancia propia del nodo 1 sería igual a la admitancia 1,1, la admitancia 1,1 por la incidencia 1,1 elevado al cuadrado, más la admitancia del elemento 2
con la incidencia elemento 2,1, porque es el nodo. Recuerden que es K su índice n y elevado al cuadrado. K el elemento 2 hacia el nodo 1. Más la admitancia que hay entre ya de aquí, ya no hay más elementos que agregar dentro de la sumatoria, puesto que ya no hay más terminales de otra admitancia que esté conectada directamente al nodo que estoy analizando. Entonces, ahora me pregunto si existen las bobinas dentro de estas admitancias que están acopladas magnéticamente, ¿sí? Y en este caso es correcto, sería la admitancia del elemento 1 hacia el elemento 2, ¿sí? Y la incidencia es muy importante. Elemento K con respecto al nodo N y elemento L con respecto al nodo N. Entonces estamos hablando elemento 1 con respecto al nodo 1 y elemento 2 con respecto al nodo 1. Por eso la incidencia es 1,1, 2,1. Elemento K con respecto al nodo 1. Elemento L, que es la bobina de donde se encuentra el elemento 2, con respecto al nodo 1. Aquí las incidencias se van a multiplicar, más la admitancia que hay del elemento 2 hacia el elemento 1. Pero ahora es 2,1, elemento 2 con respecto al nodo 1 y elemento 1 con respecto al nodo 1, ¿sí? Que son los acoplamientos magnéticos. Entonces, si recordamos la incidencia K,N, ¿sí? Sabemos que si la orientación del segmento entra hacia el nodo, este signo será negativo. Por otro lado, si la incidencia K,N sale del nodo, entonces su incidencia será positiva, ¿sí? Si observamos la incidencia del primer elemento, sale del nodo, lo que implica que será de signo positivo. Verificamos la siguiente incidencia, sale del nodo, ¿sí? Por lo tanto, también su signo va a ser positivo, ¿sí? ¿Sí? ¿Escucho? Sí, es posible. Ok. Sí, profe. Si aquí la orientación del segmento hubiera estado hacia el nodo, nos hubiera dado signo negativo, pero no nos va a preocupar porque está elevado, ¿qué? Al cuadrado, lo que implica que sigue siendo de signo positivo, ¿sí? Donde sí nos va a preocupar un poco y debemos de tener cuidado es en la admitancia mutua, ¿sí? En la 1,1 sale del nodo, por lo tanto positivo. 2,1 también sale del nodo, signo positivo. Si la orientación aquí hubiera sido al revés, entonces aquí hubiera sido signo negativo. Y un positivo por un negativo nos hubiera dado un signo negativo. Entonces, donde tenemos que tener mucho cuidado es en los acoplamientos magnéticos. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? Ok. ¿Por qué no se consideró, en este caso, el acoplamiento del 2 al 3? Porque el elemento 3, su terminal, está conectada al nodo 2. Y ahorita estoy analizando únicamente el puro nodo 1. Por eso no se consideró el acoplamiento de 2 a 3 y de 3 a 1. Debido a que la bobina de ese elemento 3 se encuentra en el nodo 2. Y yo estoy analizando la propia del nodo 1. Pero como ambas terminales, en el caso del elemento 2 y el elemento 1, sus terminales pertenecen al nodo, por eso consideramos el acoplamiento magnético o la admitancia mutua Y1,2. ¿Ok? Y esto va a lo siguiente. Si se dan cuenta, la admitancia de 1,2 es igual que la admitancia 2,1. Podemos reducirlo eso de forma algebraica y nos quedaría 2 veces el valor. ¿Sí? Entonces, en este caso, cuando se analiza la propia de un nodo donde las terminales de sus admitancias internamente contienen bobinas y estas están acopladas magnéticamente, se van a considerar 2 veces el ¿qué? El valor de la admitancia mutua. ¿Ok? Sustituimos los valores de las admitancias de los elementos y obtenemos la admitancia propia del nodo. Lo mismo vamos a hacer en este caso con el nodo número 2, la admitancia propia del nodo 2. En este caso, ¿qué elementos están directamente relacionados sus terminales en el nodo 2? 2, 3 y 4. 2, 3 y 4.
Y nuevamente, eso es la primera parte del algoritmo. Luego, la segunda parte nos preguntamos si la admitancia 2, 3 o 4 existen bobinas donde ellas están interactuando con el acoplamiento magnético. En este caso tenemos la admitancia mutua 2, 3. ¿Sí? Muy bien, hacemos lo propio. La admitancia propia del nodo. Tenemos Y22, nuevamente 2,2, elemento con respecto al nodo 2, elemento 3 con respecto al nodo 2 y elemento 4 con respecto al nodo 2. Entonces, admitancia 2,2 por la incidencia 2,2, admitancia 3,3, incidencia 3,2, admitancia 4, incidencia 4,2, que es lo que tenemos aquí, elemento nodo. Luego, admitancia 2,3, que es igual a la 3,2, incidencia 2,2, ¿sí? 3,2 y viceversa. Las admitancias que están sus terminales conectadas al nodo y el acoplamiento magnético que interactúan dos inductores y que sus terminales están en la conexión que se está analizando. El primero entra hacia el nodo, signo negativo, el segundo sale del nodo, positivo, el tercero entra hacia el nodo, signo negativo, no nos preocupamos porque están elevados al cuadrado, pero sí ya en la admitancia mutua. Aquí es donde entra precisamente lo que debemos de tener de cuidado, porque la 2,3 está entrando, perdón, la 2,2 está entrando hacia el nodo, su signo negativo, mientras que la 3,2 sale del nodo, su signo positivo. Aquí es donde se van a multiplicar las incidencias del elemento con respecto al nodo, elemento con respecto al nodo, debido al acoplamiento magnético. ¿Sí? Nuevamente, podemos hacer sustitución, factorización del valor, dos veces el valor de la admitancia 2,3 con signo negativo. Y simplemente sustituimos y obtenemos un resultado. Entonces, el signo negativo con el signo de valor que tiene en este caso la admitancia mutua, hace que este valor imaginario sea de signo positivo algebraicamente, sumándolo con los demás números de la admitancia propia del nodo 2, pues al final tenemos 20 más J. ¿Hasta aquí alguna pregunta, duda? Profe, si la orientación del elemento 3 hubiera sido o sea, que entraría al nodo 2, se cancelarían las mutuas, ¿no? No. Si lo corregimos, vamos a proponer lo que tú mencionas, suponiendo que fue en la dirección opuesta. Si estamos en el color negro, elemento 3. ¿Así me lo propones? Sí. Ok. Veamos la incidencia. 2,2. Negativo, Ok. 3,2. negativo, Eso viéndolo desde la admitancia del elemento 2 hacia el elemento 3. Ahora del 3 hacia el 2. negativo, ¿Y el otro? negativo, Entonces aquí nos daba positivo. Y aquí nos sigue dando ¿qué? Positivo. Entonces no cambia en lo más mínimo. O sea, nada más de signo, ¿no? Exacto. ¿Sí? Bueno, pero cuidando si la invertancia al momento de la transformación quedó con un signo, ahí sí puede ser afectado. ¿Sí? Realmente las orientaciones ya no, dentro del algoritmo son fáciles de analizar. El problema está en el momento de la transformación del circuito del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, que debemos determinar si la inductancia mutua es positiva o negativa. Ok, profe. ¿Vale? Chao. Muy bien. ¿Alguna otra duda en esta parte? no, profe. Muy bien, ya obtuvimos las admitancias propias de los nodos, Y11 y Y22. Ahora vamos con lo que viene siendo la admitancia mutua entre nodos.
¿sí? La admitancia mutua entre nodos, en este caso, la primera parte del algoritmo que ahorita aparezca es una admitancia cuyas terminales pertenezca hacia el nodo 1 y la otra terminal pertenezca hacia el nodo 2. ¿Sí? Todas las admitancias que estén conectadas entre ambos nodos. La segunda parte, si esta admitancia tiene una bobina que está acoplada magnéticamente y que un elemento solamente esté conectado hacia el nodo 1 y que el otro lado, esta bobina que sale también, contenga una admitancia que esté conectada hacia el nodo 2. ¿Estamos? Y la última parte del algoritmo, si observamos la admitancia 1, pertenece a la terminal del nodo 1. La admitancia 3, su terminal está conectada al nodo ¿qué? 2. Y lo único que los puede relacionar es el puro ¿qué? El puro acoplamiento magnético. ¿Sí? Entonces, primero el elemento que se ve de forma directa, luego si de este elemento hay acoplamientos magnéticos, y por último aquel acoplamiento donde solamente las terminales de los elementos debido a las bobinas están acopladas magnéticamente. ¿Ok? Veamos. ¿Sí? Tenemos aquí en este caso la admitancia propia y aquí es donde tenemos que tener cuidado. Tenemos la incidencia K, N, elemento K con respecto al nodo N y elemento K con respecto al nodo M. Luego viene la sumatoria de las admitancias mutuas entre nodos. El inductor K y el inductor L son terminales que están conectadas en el nodo M y en el nodo M. Ahorita vamos a ver qué significa esto. Y por último, la sumatoria de la admitancia KL, K, N y L, M. El inductor K pertenece al nodo N y el inductor L pertenece al nodo M. Vamos a ver cada parte del algoritmo. ¿Sí? Nuevamente se considera todo aquel elemento o elementos que están conectados a sus terminales. Hay un elemento entre ambos nodos y el inductor que se acopla magnéticamente a otro inductor o inductores que inciden en el nodo de conexión, pero que al analizar no deben de tener el mismo nodo. Un elemento está conectado a su terminal N y contiene un inductor K, y hay otro elemento que también contiene el inductor L, pero que su terminal está conectada al nodo M, y lo único que lo relaciona es el acoplamiento. ¿Sí? Primera parte del algoritmo. Precisamente es un elemento que está conectado directamente entre ambos nodos. ¿Quién es ese elemento? La admitancia 2. Aquí siempre vamos a verificar las terminales. Físicamente que las terminales estén conectadas entre ambos nodos. Luego, resulta que esta admitancia de elemento contiene un inductor y de este inductor existen acoplamientos magnéticos, donde las terminales de este elemento se ven unidas a través del elemento 1 y de este acoplamiento a través del elemento 3. Ahora, ¿cómo se debe de analizar? Quiero que observen, por favor, el elemento 1. La terminal, ¿hacia dónde está conectado? ¿Hacia el nodo 1 o hacia el nodo 2? Hacia el 1. Hacia el 1. ¿Estamos de acuerdo? El elemento 1, su terminal está conectada al nodo 1. ¿Y la del elemento 3? Al 2. Al 2. Y el elemento 2 vemos que están conectadas entre ambos, ¿qué? Nodos. Ok. Cuando se verifica la incidencia mutua, vamos a suponer que yo verifico la incidencia de la admitancia mutua Y12. Entonces, ¿cómo debo de jugar con la incidencia? Elemento 1 con respecto al nodo 1. Por lo tanto, el elemento 2, ¿hacia dónde lo voy a dirigir? Hacia el nodo 2. Hacia el nodo 2. Ok. Cuando yo analice la admitancia 2, 3, la incidencia 3 hacia el coma 2 y por lo tanto el elemento 2 ahora ¿hacia dónde lo dirijo? ¿Dónde lo dirijo? Hacia el nodo 1. Hacia el nodo 1, ¿sí? Entonces, la clave del éxito aquí en la incidencia es la terminal que se ve claramente que nada más pertenece a ese nodo, por lo tanto el 2 que es compartido lo mando con el opuesto, hacia el nodo 2.
terminal claramente que se ve que está hacia el nodo 2, entonces cuando yo analice esta mutua, el elemento 2 lo tengo que dirigir hacia el nodo 1, ¿ok? Luego, la tercera parte del algoritmo es un elemento, en este caso la admitancia 1, que pertenece, su terminal está conectada al nodo 1, el elemento 3, su terminal está conectada al nodo 2, ¿sí? Y lo único que los relaciona entre ambos nodos es el puro ¿qué? Acoplamiento. El puro acoplamiento. Y la incidencia en este caso sería 1,1, elemento 1 con respecto al nodo 1 y elemento 3 con respecto al nodo 2. Entonces, haciendo lo correspondiente a la admitancia 1, 2, es igual Y1, admitancia entre elemento 2. Entonces, tenemos esta primera parte y la incidencia en este caso es 2,1, ¿sí? Y por último, 2,2, elemento con respecto al nodo 2. Admitancia mutua, ¿sí? Incidencia 1,1, 2,2. Admitancia de mutua entre el elemento 2, 3, 2,1 y 3,2. Por último, la admitancia 1, 3, 1,1 y 2, 3,2, perdón, porque el primero es el elemento y luego el nodo. ¿Sí? Verificamos las incidencias. Primera incidencia, 2,1. Sale del nodo. Positivo. Positivo. 2,2. Positivo. Elemento No. 2 con respecto al nodo 2. Perdón. Negativo. Negativo. Negativo, está entrándose al nodo. 1,1. Elemento 1 con Positivo. respecto al nodo. Está saliendo del nodo. Signo. Positivo. Positivo. Ok. Elemento 2 con respecto al nodo 2. Negativo. Perfecto. Elemento, ahora la otra incidencia, la admitancia 2, 3. 2,1. Sale del nodo. Positivo. Positivo. Muy bien. 3,2. Positivo. 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 ¿Sí? Por último, la admitancia del elemento 3. 1,1. Positivo. Positivo. 3,2. Positivo. 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 Entonces, la regla, digamos que el éxito de este método es analizar el nodo y cómo se orienta el elemento. Sí, dígame. No, profe, perdón. Muy bien. Hacemos las operaciones, tenemos las incidencias. ¿Sí? Negativo, positivo, positivo, perdón, positivo, negativo, positivo, negativo, ambos positivos, ambos positivos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Hacemos Sí, profe. operaciones. Aquí se deben de multiplicar los signos. Más por menos tendríamos un menos, más por menos un menos, más por más es un más y un más por más un más. ¿Sí? Menos y2, 2, menos y1, 2, más y2, 3, más la admitancia 1, 3. Hacemos operaciones y al final nos quedó menos 12 más 0j. Aquí viene algo muy importante. El álgebra no implica que diga que al final pueda quedar el número imaginario con valor de 0. ¿Ok? Otra cosa importante. El número el resultado, la parte real no puede llevar signo ¿qué? Negativo. Negativo. Por lo tanto, este signo factorizará como fuera de la ecuación como un signo general. ¿Ok? Esto es en el caso de cuando la parte real da signo negativo. Hacemos las operaciones y tenemos el siguiente sistema de ecuación. ¿Sí? Ya encontramos las admitancias propias, Y1, 1, Y2, 2, y luego las admitancias mutuas. Sustituimos los valores y quedó de la siguiente manera. 22 menos 14J1 menos, signo de ecuación ahora, 12, parte real, positiva, U2. Aquí es donde entra una parte muy fundamental. Aquí el signo
es positivo, puesto que la parte real no puede ser signo negativo, por eso se saca como un signo de ecuación general, menos el valor de la incidencia, como sale del nodo, ¿sí? Aquí viene algo muy importante, no nos estamos guiando por la orientación de la flecha de la fuente, nos estamos guiando por la orientación de la agrupación del elemento, ¿sí? Y debido a la agrupación del elemento, ¿cómo lo orientamos? Como positivo. Como positivo, porque estamos indicando que está saliendo del nodo, por eso el signo positivo aquí. Entonces aquí hay un engaño, si ustedes se guían por la orientación de la fuente, están incorrectos, porque recuerden que la agrupación del elemento es fuente de tensión, fuente de corriente y admitancia, ¿sí? ¿Cuándo ya está ahí? ¿Sí? Muy bien. Sí. Ya tenemos nuestro sistema de ecuación y ya nada más tendríamos que resolver por algún método analítico, suma, igualación, resta, sustitución, como ustedes se acomoden, ¿sí? Y encontramos en este caso los resultados por la regla de Kramer, ¿sí? Dice, por lo tanto, la tensión del elemento 1, que es este de aquí, ¿sí? Es la diferencia de potencial U1, que es lo que acabo de encontrar, la diferencia de potencial entre este nodo y el nodo de referencia. Como la mayoría de los componentes están conectados en paralelo, ¿sí? ¿Y cuál es la principal característica de ese paralelo? La corriente es la misma. ¿Qué pasó? El ¿La voltaje. corriente es la misma? ¿Cuál es la principal característica de un circuito paralelo? El voltaje es el mismo. El voltaje es el mismo. ¿Dónde es lo mismo en la corriente? Ah, el circuito en En serie. serie. Ah, ok. Y si esos errores lo tenemos aquí, ¿qué va a pasar al final? A su hermano. ¿Ok? Entonces, el voltaje 1, yo podría decir que el voltaje de este inductor vale 0.36 si es de 106. Que el voltaje de esta conductancia es de 0.36 y que el voltaje de esta fuente de corriente vale punto ¿qué? 36. ¿Estamos? Sí, es de 106, debido a que el voltaje es el mismo. La diferencia de potencial del nodo 2 hacia el nodo de referencia, automáticamente encuentro los voltajes para el inductor del elemento 3, el capacitor, este capacitor del elemento 4 y la conductancia del elemento 4. ¿Ok? De esta manera ya sabemos los voltajes de estos elementos. Pero ¿qué pasa con la admitancia del elemento 2? ¿Sí? Para encontrar el voltaje de la admitancia del elemento 2, recordemos que las terminales están compartidas entre ambos nodos de análisis, ¿sí? Entonces, dice lo siguiente, ocuparíamos la siguiente fórmula para encontrar la tensión del elemento K en cualquier elemento de la red en función de los nodos UN, ¿sí? Entonces, si yo observo el voltaje del elemento 2 es igual a la sumatoria de la incidencia K, M, elemento con respecto al nodo. Entonces, elemento 2 con respecto al nodo 1 por su diferencia de potencial U1, que es lo que estoy observando en esta parte. Elemento 2 con respecto a la diferencia de potencial U1. Más, nos preguntamos ahora de la otra terminal donde se encuentra conectada. Se encuentra conectada hacia U2. Entonces, incidencia, elemento 2 con respecto al nodo 2 por su diferencia de potencial U2. Verificamos incidencias. 2,1 Positiva. positiva, ¿sí? Sale del nodo. Entonces, 1. Incidencia del 2,2. Negativa. Entonces, menos U2.
Y de esa manera encontramos lo que es el voltaje de este elemento en función de las diferencias de potencial que acabo de encontrar en el sistema de ecuación. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Ya si quisiera la corriente de algún elemento, pues te tendrían que sacarlo por la ley de Ohm. ¿Sí? La corriente sería, en este caso, la admitancia por el voltaje. Pero en el sistema de bobinas acopladas, pues tendríamos que ver cuál es la ecuación correspondiente ocupando las leyes de Kirchhoff. Más bien, el sistema de ecuaciones de bobinas en una conexión paralela. ¿De acuerdo? Sí. Sí, sí. Ok, profe. Muy bien. Se sugieren estos 4 ejercicios de las páginas 170, ejercicio 5-7, página 171, ejercicio 8 y 9. Estos ejercicios se han determinado para ver los 4 posibles casos que se pueden encontrar y no importa cualquier otro circuito, siempre se van a manejar con esas características, ¿sí? Dependiendo si hay una fuente de tensión, una fuente de corriente. ¿Qué hubiera ocurrido si la fuente de corriente hubiera sido una fuente de voltaje? ¿Cuánto valdría el voltaje de esta diferencia de potencial? El mismo, ¿no? De la fuente. Exacto, el mismo de la fuente, que es algo que nosotros estuvimos trabajando con corriente directa. En realidad, lo que hemos manejado en corriente directa es lo mismo que en corriente alterna. Lo único que estamos manejando aquí ahora son admitancias, ¿sí? Y cuya admitancia está en un número complejo, al igual que el sistema de bobinas acopladas magnéticamente. Pero el procedimiento de análisis, tanto en corriente directa como en corriente alterna, sigue siendo exactamente el mismo. ¿Preguntas o dudas hasta aquí? No, pero ninguna. No, Muy profe. bien. Con esto nosotros damos por concluido de forma teórica nuestro curso de circuitos de CACD, ¿sí? Ya nada más el día jueves, el día viernes de esta semana, estaremos trabajando con los circuitos que se mencionaban que en este caso con un circuito vamos a resolverlo por 2 métodos, leyes de Kirchhoff, y dependiendo de la forma de conexión, determinamos si por conexión serie o por conexión paralela. Y luego un método general, que puede ser mallas si la mayoría de los componentes están en serie, o puede ser nodos si la mayoría de los componentes están en paralelo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Ok, profe. ¿Vale? Más o menos nosotros estamos contemplando que la próxima semana, probablemente el jueves o el viernes, estemos realizando nuestro examen de tercer parcial. ¿Cuándo otra vez eso? ¿En serio, ¿Sí? profe? Sí. En serio. ¿Por qué tan pronto? ¿Mande? Apenas hoy acaba de hacer un examen de segundo. ¿Por qué tan pronto, profe? Pues prácticamente ya no nos vamos a estar aquí realizando en 3 días ejercicios, entonces realmente el resolverlos ya nada más es ir realizando los métodos, ¿sí? Al igual también nos va a dar tiempo para que no se les junte el trabajo con las otras materias, importante porque ya estamos en el tercer parcial y probablemente estemos haciendo nuestro examen extraordinario para no estar afectados con otras materias. Ok, profe. Vale, profe. Está bien, profe. ¿Vale? Muy bien. Está bien, profe. Esta información ustedes ya la tienen dentro del grupo. Por favor, pueden verificar si esto es cierto. En la parte de archivos, carpeta de circuito corriente alterna.